¿Alguna vez te has detenido a pensar, ¿por qué hablamos idiomas diferentes? ¿Por qué la humanidad, en lugar de unirse, parece estar dividida por fronteras, culturas, creencias y formas de comunicarse? ¿Alguna vez te has preguntado si esa división fue casualidad o si fue provocada por algo mucho más grande, más antiguo y más misterioso? Hoy te llevaré a un viaje profundo a través del tiempo, la arqueología, la Biblia y la historia humana, para explorar uno de los eventos más enigmáticos del Génesis, la Torre de Babel. Un acontecimiento tan poderoso, tan trascendental, que no solo marcó el destino de los pueblos antiguos, sino también el nuestro. Prepárate, porque lo que escucharás hoy podría cambiar la forma en que ves el mundo. La Biblia dice que toda la tierra tenía una misma lengua y unas mismas palabras. Detente un momento y piensa en eso. ¿Puedes imaginar un mundo donde todos piensan igual, hablan igual, se entienden sin barreras? Un mundo donde no existían malentendidos, ni choques culturales, ni disputas por territorios. Todos podían colaborar, compartir. Construir la humanidad estaba unida. Y cuando los seres humanos se unen, son capaces de cosas inimaginables. Así empieza esta historia. Los descendientes de Noé viajaron hacia el oriente hasta llegar a una llanura en la tierra de Sinar. Una tierra fértil, amplia, estratégica. El lugar perfecto para establecer algo grande, muy grande. Allí nació un sueño compartido. Pero también nació una ambición peligrosa. Imagina una reunión gigantesca. Miles de personas reunidas. Todos hablando el mismo idioma. Todos escuchándose perfectamente. Imagina a sus líderes diciendo, construyamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre. Detente aquí un segundo. ¿Qué te lleva a ti a construir algo grande? ¿El propósito, la necesidad o el orgullo? En ese momento, el objetivo no era simplemente un proyecto arquitectónico. La torre era un símbolo. Representaba poder, unidad humana sin límites. Capacidad de trascender era un desafío. Un desafío directo a Dios. ¿Pero por qué querían subir al cielo? ¿Era por miedo a otro diluvio? ¿Un intento de autosalvación? ¿Una búsqueda de gloria? ¿O una mezcla de todas esas cosas? ¿Y tú? Si pudieras construir una torre que tocara el cielo, ¿para qué la usarías? La Biblia describe que construyeron con ladrillo cocido y betún. Tecnología avanzada para su época. Estaban organizados, sabían lo que hacían. Estaban decididos. Y aquí aparece una pregunta poderosa. ¿La unidad humana es buena? ¿O puede ser peligrosa cuando se usa con un corazón equivocado? Porque la unidad no solo multiplica lo bueno, también multiplica lo malo. Una humanidad unida en el orgullo es más peligrosa que una humanidad dividida. La torre no era solo un edificio, era un símbolo de independencia espiritual. Era la humanidad diciendo, no necesitamos a Dios. Podemos llegar solos. Somos suficientes. ¿No suena eso demasiado actual? Y entonces ocurre algo fascinante. Quizás uno de los momentos más enigmáticos de todo el Génesis. La Biblia dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre. ¿Acaso Dios necesitaba bajar para ver algo? No, el mensaje aquí es simbólico. Es como si Dios dijera, voy a intervenir personalmente. Y aquí, lanzo una pregunta a tu corazón. ¿Alguna vez Dios ha intervenido en tu vida cuando ibas directo hacia algo que te iba a destruir? A veces Dios interrumpe, a veces confunde, a veces detiene nuestros planes. No para lastimarnos, sino para salvarnos de nosotros mismos. La humanidad de Babel estaba construyendo su propia caída. Dios observa y dice unas palabras profundas. Este pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. ¿Captas la fuerza de eso? Dios reconoce que la humanidad unida puede lograr lo que se proponga. ¿Qué pasaría hoy si todos tuviéramos un mismo corazón? ¿Un mismo propósito bueno? ¿Un mismo deseo de construir no para gloria propia, sino para bendición? El mundo sería otro, pero en Babel el propósito no era bueno. Era un camino hacia la destrucción moral, espiritual y social. Entonces Dios toma la decisión que cambiaría todo. Confundamos allí su lengua. Y así, un día, todo cambió. Un arquitecto dando órdenes y nadie entiende. Un grupo buscando agua y nadie comprende las palabras. Los obreros gritan, se desesperan, se frustran. Los malentendidos crecen. La organización se desmorona. La unidad se rompe. El proyecto se detiene. La torre queda incompleta. Y aquí viene una de las preguntas centrales de este guión. ¿Crees que hoy seguimos confundidos? ¿Crees que nuestras lenguas modernas, ideologías, culturas, creencias, intereses,
¿Siguen separándonos? Quizá Babel nunca terminó. Quizá aún estamos viviendo sus efectos. La Biblia dice que de allí Dios los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y así nacieron las naciones, las culturas, los idiomas, las tradiciones, los pueblos que conocemos hoy. La diversidad no fue un castigo, fue un freno, una protección. A veces lo que Dios hace no parece bueno en el momento, pero con el tiempo entendemos que fue misericordia. ¿Cuántas cosas en tu vida que parecían pérdidas, en realidad te salvaron? Ahora vamos al misterio. La ubicación tradicional es Babilonia. Allí existieron enormes sigurat, templos escalonados que querían unir la tierra y el cielo. El Etemenanki, por ejemplo, su nombre significa la casa del fundamento del cielo y la tierra. ¿Te suena parecido? Ese templo existió. Estaba dedicado al dios Marduk, y los registros arqueológicos muestran que fue reconstruido varias veces. ¿Pudo ser ese el origen histórico del relato de Babel? ¿Acaso el recuerdo de esa torre sobrevivió por generaciones, hasta ser contado en el Génesis? ¿O fue la Torre de Babel un evento anterior, más antiguo, más colosal, del cual solo nos quedaron fragmentos en la memoria humana? La Biblia nos da la versión espiritual, la arqueología nos da ecos físicos. Pero tú, ¿crees que la Torre de Babel fue real? ¿O crees que es una metáfora? ¿Y si fuera ambas cosas? ¿Historia con propósito espiritual? La Torre de Babel representa muchas cosas: el orgullo humano, la ambición sin límites, la desconexión de Dios, la ilusión de autosuficiencia, la incapacidad humana de mantener la unidad sin guía divina. Y aquí te pregunto, ¿estás construyendo algo que Dios quiere o algo que solo tu ego quiere? ¿Tu vida está edificada hacia el cielo o hacia tu propia gloria? ¿Tu familia es una torre o una ciudad sólida? ¿Tu corazón habla un mismo idioma o está dividido? La historia de Babel no es solo de ellos, es nuestra historia. Hoy vivimos en el siglo más conectado de la historia. Tenemos internet, redes sociales, traducciones automáticas, comunicación instantánea. De alguna forma, estamos reconstruyendo Babel, un mundo unido tecnológicamente, pero dividido espiritualmente. Mucho conocimiento, poca sabiduría, mucho ruido, pocas palabras con sentido, mucha información, poca verdad. ¿No sientes que hoy hablamos más, pero nos entendemos menos? La Biblia dice que de allí Dios los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y así nacieron las naciones, las culturas, los idiomas, las tradiciones, los pueblos que conocemos hoy. La diversidad no fue un castigo, fue un freno, una protección. A veces lo que Dios hace no parece bueno en el momento, pero con el tiempo entendemos que fue misericordia. ¿Cuántas cosas en tu vida que parecían pérdidas, en realidad te salvaron? Ahora vamos al misterio. La ubicación tradicional es Babilonia. Allí existieron enormes sigurat, templos escalonados que querían unir la tierra y el cielo. El Etemenanki, por ejemplo, su nombre significa la casa del fundamento del cielo y la tierra. ¿Te suena parecido? Ese templo existió. Estaba dedicado al dios Marduk, y los registros arqueológicos muestran que fue reconstruido varias veces. ¿Pudo ser ese el origen histórico del relato de Babel? ¿Acaso el recuerdo de esa torre sobrevivió por generaciones, hasta ser contado en el Génesis? ¿O fue la Torre de Babel un evento anterior, más antiguo, más colosal, del cual solo nos quedaron fragmentos en la memoria humana? La Biblia nos da la versión espiritual, la arqueología nos da ecos físicos. Pero tú, ¿crees que la Torre de Babel fue real? ¿O crees que es una metáfora? ¿Y si fuera ambas cosas? Historia con propósito espiritual. La Torre de Babel representa muchas cosas: el orgullo humano, la ambición sin límites, la desconexión de Dios, la ilusión de autosuficiencia, la incapacidad humana de mantener la unidad sin guía divina. Y aquí te pregunto, ¿estás construyendo algo que Dios quiere o algo que solo tu ego quiere? ¿Tu vida está edificada hacia el cielo o hacia tu propia gloria? ¿Tu familia es una torre o una ciudad sólida? ¿Tu corazón habla un mismo idioma o está dividido? La historia de Babel no es solo de ellos, es nuestra historia. Hoy vivimos en el siglo más conectado de la historia. Tenemos internet, redes sociales, traducciones automáticas, comunicación instantánea. De alguna forma, estamos reconstruyendo Babel, un mundo unido tecnológicamente, pero dividido espiritualmente. Mucho conocimiento, poca sabiduría, mucho ruido, pocas palabras con sentido, mucha información, poca verdad. ¿No sientes que hoy hablamos más, pero nos entendemos menos? Aquí aparece algo impresionante.
Lo que se rompió en Babel comienza a restaurarse en el Nuevo Testamento. En Pentecostés el Espíritu Santo desciende y cada persona escucha el mensaje en su propio idioma. Donde Babel confundió, Pentecostés aclaró. Donde Babel separó, Pentecostés unió. Donde Babel fue caos, Pentecostés fue orden. El hombre intentó subir al cielo con una torre, pero Dios bajó del cielo con su espíritu. ¿Qué mensaje hay aquí? La unidad verdadera no se construye desde abajo hacia arriba, sino desde arriba hacia abajo. La torre de Babel te pregunta hoy, ¿qué estás construyendo? ¿Una torre de orgullo o una vida con propósito? ¿Con quién estás construyendo? ¿Con personas que te elevan o que te confunden? ¿Por qué lo estás construyendo? ¿Para hacerte un nombre o para honrar a Dios? ¿Qué idioma estás hablando? ¿El del amor? ¿El de la fe? ¿El de la esperanza? ¿O el de la soberbia? Dios confundió los idiomas en Babel, pero puede ordenar los tuyos hoy. Imagina por un momento que pudieras viajar a esa antigua llanura de Sinar. Verías los cimientos de una ciudad que quiso ser eterna, los restos de un sueño que no fue, el polvo de una torre que jamás tocó el cielo. Y ahí, en medio de ese paisaje silencioso, la historia te hablaría. No construyas sin Dios. No edifiques para tu gloria. No busques subir sin saber por qué. ¿Y tú? ¿Qué harás con ese mensaje? ¿Seguirás construyendo Babel o empezarás a construir Jerusalén? La decisión es tuya. Gracias por acompañarme en este viaje profundo por uno de los misterios más grandes del Génesis. Y ahora te pregunto a ti, directamente. ¿Crees que Babel sigue existiendo en nuestro mundo? ¿Crees que sigue existiendo en tu vida? Suscríbete para más contenido. Hasta la próxima.